Y de esto nació este movimiento que ya lleva 83 años. Y consiste en eso, en ayudarnos a caminar como esposos y como familia en la fe y no descuidar nuestras parejas, no descuidar nuestros hijos en la fe. Una de las cosas que se nos dificultaba era un poco la comunicación, porque uno da por hecho que la persona ya sabe que tú la amas o que te ama, o que con una mirada ya es perdóname, pero pues no lo hablas, no lo dices. Esto nos ha ayudado a tener una dinámica más fluida en nuestro matrimonio, a poder sentarnos a hablar de las cosas que nos afectan y de las cosas que nos favorecen. Porque en este movimiento hay una dinámica y es que tienes que sentarte una vez al mes con tu pareja a orar, a agarrarte las manos y a poderte decir en tu cara las cosas lindas y las cosas no tan lindas que te han pasado en el mes con tu pareja. Y yo pienso que si uno voltea esas frases que le vienen a la mente de derrota con frases que te llenan el corazón y te dan esperanza, uno sale adelante. La fe para ti es una experiencia verdadera de transformación. Sí, yo soy una antes y otra después de haber conocido a mi Señor. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Un Cura y un Cuento. Y es una alegría estar con ustedes después de un tiempo de ausencia, de parada técnica. Hoy tenemos una invitada maravillosa, Carolina Gálvez. Carolina, bienvenida. Gracias, Padre, por invitarme a este espacio tan lindo que has creado con tanto amor y con tanta ilusión. Sí, un proyecto muy bello que nos permite mostrarle al mundo muchos testimonios hermosos, cuentos que narran la vida, experiencias de encuentro con Dios, testimonios bellísimos que nos permiten a todos continuar aumentando nuestra fe. Qué lindo, sí. Carolina es bogotana. Sí, señor. Y con Carolina tenemos la dicha de compartir una amistad hace muchos años, Sí, digámoslo. Bastante. Y ha sido una compañía muy, muy bonita. Cuéntanos, Carolina, cuéntanos de tu vida. Bueno, Padre, yo soy miembro de una familia de 5 hijos. Viví en un hogar dentro de todo feliz. Mis papás nos quisieron siempre mucho, se preocuparon mucho por nosotros. Católicos de nacimiento, bautizados, recibimos nuestros sacramentos. Nuestros padres no practicaban mucho la religión católica, era más de nombre que de práctica, pero siempre nos obligaban a ir a la misa, nos hicieron hacer los sacramentos y eso se los agradezco enormemente. Vengo de un hogar un poco disfuncional, porque pues tuve un papá que en sus épocas de mozo fue un poco travieso y un poco desorganizado para con mi madre y no fue muy recíproco en el amor que ella le tenía, y eso creó un poco de inseguridades en mí con respecto al amor, tal vez porque pues tuve ausencia un poco de mi padre en ese aspecto. ¿Qué número eres tú en el orden de hermanos? Justo la mitad, soy la tercera. Sí. Somos 5 hermanos y yo soy la tercera. Pero yo siempre estuve en el coro de la iglesia, siempre estaba participando en los grupos de oración de la parroquia, en los grupos de jóvenes, y tal vez eso hizo que mi fe no se muriera y más bien como que se acrecentara. Conocí al que hoy es mi esposo cuando tenía 18 años. Nos casamos después de 3 meses de noviazgo. Fue un noviazgo muy corto. Súper corto. ¿A qué se debe ese matrimonio tan rápido? Bueno, pues más largo que el de mis papás. Mis papás duraron 17 días de conocidos y se casaron. Wow. O sea que el mío fue rico, o sea, fue mejor, sí. Más larguito. Pues mira, es que Dios yo creo que tiene para todos un propósito, y yo era un poco rebelde, me volví un poco rebelde tal vez por las circunstancias de mi casa, y inclusive terminé yéndome de mi casa a los 16 años. Me fui a vivir. Jovencita. Sí, me fui a vivir con una tía porque pues, tenía problemas un poco con mi papá. Entonces, en ese transcurso de haberme ido de mi casa, con mi tía,
como Dios hace todo perfecto, mi tía estaba haciendo la novena del Divino Niño. Y me dijo, mija, yo la recibo en mi casa, pero con la condición de que me acompañe los 9 días a hacer la novena del Divino Niño, Wow. allá en el 20 de El julio. 20 de julio en Bogotá. En Bogotá. Santuario regido por los padres salesianos. Exacto. Y entonces yo dije, ¿pero a qué voy a ir yo? Pero pues era la condición que me ponía mi tía. Entonces me dijo, pida lo que más le parezca, lo que más necesite. Y ¿sabes qué pedí, padre? Un novio. Pedí un novio que me cuidara, que me quisiera, porque venía de un noviazgo de casi 2 años, de un novio celoso, tremendamente celoso, posesivo, me hizo dar hasta anorexia, gastritis, de todo. Entonces yo como que en mi añoranza sí quería tener un buen novio. No quería sufrir como vi sufrir a mi mamá. Entonces yo desde que pisé esa iglesia, padre, yo dije, yo quiero un novio. Pero Dios, que oye todo, no solo me mandó un novio, sino un esposo. Wow. y caminando un día por la calle, se me atravesó un señor con un amigo que iban en un auto y empezaron a tocar la bocina, como dicen, el pito, pues, como decimos los colombianos, que para dónde vas, que te llevamos, que pues en esa época más peligroso no podía ser que uno se montara en un auto de un extraño. Esa época, ¿qué quiere decir con esa época? Pues porque estaba la época del narcotráfico en Colombia, épocas difíciles, bombas, atentados, y pues en tu casa siempre te dicen mucho cuidado, nada de subirse en carros ajenos de personas extrañas. Estamos hablando finales de los 90, principios de los 90. En 1988 para ser más exacto. Sí, claro. Y pues yo venía a la universidad porque estudié diseño de modas y traía mis trabajos que con tanto esfuerzo había hecho durante la noche y ya estaba por empezar a llover y estos 2 personajes que iban en este auto empezaron, mira, va a llover, ¿por qué no quieres que te llevemos? Voltea a mirarnos, ¿por qué no nos miras? Ponnos atención, que te vas a mojar. Padre, dicho y hecho, empezó a llover. Y que él me tocó decirles, bueno, está bien, pues me les acepto el ride. ¡Qué riesgo! Sí, y a riesgo me monté en ese carro, era un carrito convertible de 2 puestos y a mí me tocó justo en la mitad y pues por un lado estaba el que conducía y por el otro lado el que hoy en día es mi marido, hablándome el uno al otro, pues saber cuál seguramente hacía la conquista y yo ni para un lado ni para el otro, yo miraba solo para enfrente, me dejaron en mi casa. Me pidieron el teléfono obviamente, entonces les di mi teléfono y empezaron, pues Pedro, el que es mi esposo, empezó a llamar todos los días a tratar de ubicarme, pero yo estaba en la universidad, me pagaba con desfiles de modas mi carrera, porque pues como me había ido de la casa, pues mi papá, una de las cosas que me dijo, si usted no vuelve, yo no le pago su carrera, entonces yo decidí pagarme mi carrera siendo modelaje. Y a los 3 meses, bueno, a la semana, si te digo, ya Pedro estaba, yo vivo en Los Ángeles, porque él vivía en ese tiempo en Los Ángeles, California, tengo que volver, pero ¿por qué no nos vamos juntos? Casémonos. Y yo, ¿pero qué pasa? Llevamos una semana de conocidos, esto es una locura. A la otra semana, no, casémonos, yo ya me tengo que volver para Los Ángeles, porque yo estoy solo de vacaciones aquí en Colombia, por favor. Y así fue. El caso es que yo le dije, no, yo estoy haciendo mi carrera, no me voy a ir, te acabo de conocer, esto es una locura, pues no. Y él decidió quedarse en Colombia, dejar todo en Los Ángeles, dejó todo tirado donde vivía, todas sus cosas, sus pertenencias, y buscó trabajo en Colombia, consiguió un trabajo en un laboratorio farmacéutico, y como ya tenía trabajo, empezó otra vez, casémonos. Porque aplicó a un trabajo en Boca Ratón, Florida, y le salió también. Entonces él dijo, bueno, yo ya me quedé, pero casémonos. Y así fue, padre. Terminamos casados a los 3 meses de habernos conocido. Y hoy en día tenemos este año 36 años de casados. Hicimos un hogar de 3 hijos. Y empezamos todo bien desde el principio, gracias a Dios, porque en ese tiempo mi mamá había entrado a la Renovación Católica y ella, debido a la pérdida de mi hermano mayor, que murió, mi mamá se acercó mucho a Dios y se unió a este grupo de la Renovación Carismática y como que nos empezó como a alentar a todos de que fuéramos a ver de qué se trataba y empecé yo a ir, ya casada, con Pedro y
Y pues, al principio me llamó la atención pues ver que la gente alababa a Dios y que alzaba las manos y hablaba en lenguas y cosas como para mí muy diferentes a las que yo estaba acostumbrado a una iglesia Sí, sí. normal, pues clásica. Pero me empecé a enamorar de una manera, y yo, que era de las que no decía nada por pena, después me volví de las que alababa, alzaba las manos, empecé a hablar en lenguas, y empezó a nacer el primer hijo, el segundo y la tercera. Sí, que en Colombia fueron 2 sacerdotes los que iniciaron con mucha fuerza la renovación carismática. El padre Rafael García Herreros, Ajá, eudista, que sí, funda el Minuto de Dios. sí. Y es en torno a esta experiencia de renovación carismática que crece todo un movimiento de transformación espiritual. Ujú. Y de otro lado, el padre Umaña. El padre Umaña también. Padre sí. Umaña, con el que fue ayer de Charité, Ujú. también muy abierto a los carismas, Sí, sí, a esta renovación carismática que dio mucho fruto. sí. Sí, De hecho, uno de nuestros mayores guías en esto fue Eliodoro Prada, sí, muy amigo del fallido de Charité muy amigo durante años. durante años, y su esposa María Victoria. Fueron los directores por casi 30 años de nosotros como familia, de mis padres, de mi mamá especialmente, de mis hermanos. Todos entramos a la renovación carismática, y yo le doy gracias a Dios porque yo pude, o sea, revertir todo lo que mis experiencias pasadas en mi hogar habían sido muy, muy tristes, traumáticas de cierta manera. Esto fue sanador para ti. Fue muy sanador. Yo pude sanar mi niña herida, pude sanar mi pasado, y tuve esa esperanza de un futuro que yo quería para mi esposo, para mis hijos, formar un hogar santo, un hogar ¿Cuál fue la manifestación más clara de esta sanación? que pude perdonar a mi papá. Okay. Para mí eso fue porque yo no me podía, ni siquiera me podía sentar a hablar 3 palabras con mi papá porque siempre había un conflicto. Entonces poderlo abrazar, poderlo decir, papá, te perdono. Mi papá cambió mucho también después de que entramos todos a la renovación carismática. Mi papá dio un vuelco de 180 grados y empezó a ir a la iglesia. Entonces ya íbamos todos juntos con mis papás, o sea, los abuelos, los nietos, nosotros como hijos. Y yo pienso que esa fue como el clic que hice yo en mi corazón para yo poder cambiar, no sé, la impresión que yo tenía de los hombres. Tal vez yo como que con mi papá tenía la idea de que los hombres eran todos así. Uh-huh. Y no, me di cuenta que primero Dios me había mandado un ser extraordinario que es Pedro Claver. Además tiene nombre de santo. Esa fue otra de los signos que yo creo que Dios me puso para saber que era él. Nació el 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen. Otro signo que también viene él. Y pues, o sea, no tengo quejas de mi matrimonio con todos los problemas que existen en cualquier pareja, pero hemos sabido en oración salir adelante con todo. Y Dios nos dio la gracia de criar 3 excelentes hijos. Uh-huh. El mayor quiso ser sacerdote por cosas de Dios, no se le dio. Conoció a la que hoy en día es su esposa y tienen casi 4 hijos. Porque ella está embarazada del cuarto. Okay. Sí. Martina, Olivia y Joaquín, y el que viene en camino parece que se va a llamar Tomás. Mi otro hijo, el segundo, que está soltero, él sí todavía no ha conseguido esposa, que le pido a Dios que sea creyente, valiente, inteligente y bonita. Tengo esas 4 cualidades, soy muy específica. Y mi hija, la chiquita, que tiene 5 hijos. Y pues ahí vamos, Padre, caminando en la fe todos, tratando de ser un ejemplo para ellos, un testimonio de vida. ¿Qué le aporta a tu vida y a tu fe el hecho de la maternidad? Uy, pues a mi vida le ha aportado todo. O sea, una de las cosas que sí me he realizado es haber sido mamá y ahora abuela. Hoy en día muchas mujeres se abren la posibilidad de tener un compañero, un esposo, alguien, pero se cierran a la vida. ¿Tú qué les dirías? Uy, que no se pierdan de esa experiencia tan maravillosa, porque tener la oportunidad de ser co-creador con Dios es una maravilla, es un milagro.
y solo las mujeres tenemos esa gracia. Entonces, yo sí les digo a todas las mujeres que están pensando en no tener hijos, que oren mucho primero para que Dios les quite ese egoísmo del corazón, porque realmente eso es ser egoísta. Uno no abrirse a la vida es pensar en uno mismo para vivir para uno mismo y cerrarse dentro de uno mismo y no dar nada a los demás. Y cuando tú tienes hijos, dejas de ser egoísta porque te tienes que abrir a compartir lo que tú tienes con tus hijos, con tu prole, y a tratar de darles lo mejor de ti mismo. ¿Tú crees que esa experiencia de ser mamá es empezar a amar de verdad? Yo creo que ahí uno estrena el corazón de verdad, padre. O sea, si yo lo estrené con Pedro en el enamoramiento, en el amor, y hoy en día en ese respeto mutuo que nos tenemos, yo creo que yo estrené mi corazón realmente con mi primer hijo. Eso es bellísima, esa expresión, estrenar el corazón. Sí, yo siento que ahí fue donde yo realmente me di desde adentro, me sacrifiqué, me pasé las noches en vela, sufría cuando se enfermaban mis hijos, y cuando uno siente como ese amor que uno no sabe de dónde le sale, porque es como una fuente inagotable, ¿no? Que cuando uno se siente cansado, Dios le da las fuerzas para uno volver a empezar al día siguiente y volver, y con el amor con el que uno ve a sus hijos, yo creo que es con el mismo amor que Dios nos ve a nosotros. Sí, es cierto. Eso lo repito mucho y varias veces en este podcast. Qué lindo que lo recuerdes. Sí. Bellísimo. Entonces son 3 hijos. 3 hijos y casi 9 nietos. 9 nietos. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo comparas esta experiencia de ser madre hacia la abuela? Mira que esa pregunta me la hacen mucho las personas con las que me encuentro, mis amigos. Me dicen, bueno, Carolina, ¿y cómo es ser abuela? ¿Qué diferencia hay entre tus hijos y tus nietos? Y yo siempre les digo, es que no lo vas a poder sentir hasta que seas abuela. Pero si te quiero poner un ejemplo de qué es ser abuela, es amar a la enésima potencia. Es un amor muy distinto, pero es muy igual. O sea, no sé cómo explicarlo. Es más intenso. Es muy intenso, pero es como más libre. Ajá. Porque tú no tienes la responsabilidad de criar, tú no tienes la responsabilidad sino de dar buen ejemplo a tus nietos, de darles todo tu amor, porque es más llevadero. Sí, ya no son tuyos, son de tus hijos, sí. y te los comparten a ti. Entonces estar con ellos es como llenarse de esa energía, porque además el amor de los nietos es totalmente desinteresado. Ellos te aman por lo que tú eres, no por lo que tú tienes ni les vas a dar. Es simplemente ellos sentirse amados hacen que ellos le devuelvan el amor a uno de una forma que es, no sé, incalculable, es desinteresada totalmente. Entonces a mí me parece que es una dicha, porque ya también cuando no es mi responsabilidad, tomen papás sus hijos, edúquenlos, críenlos, que yo estoy solo para abrazar, para besuquear, para amar. ¿Tus hijos han logrado conservar la fe? Sí, gracias a Dios, Padre. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo hiciste para transmitirles la fe siendo mamá? ¿Y cómo esa fe pudo madurar en ellos y conservarse? Bueno, primero con el testimonio. Pienso que eso es lo que más convierte a las personas, y yo creo que ellos vieron un testimonio de unos padres que se amaban realmente, de unos padres que amaban a Dios por encima de todas las cosas, porque nosotros los educamos en la fe, íbamos a misa desde ellos estar chiquititos, y ellos sabían que en la misa tenían que ir ya listos, no podían pedir permiso para ir al baño, ellos no podían comer en la iglesia, ellos tenían que estar, y siempre los senté en la primera banca, porque yo sufro de problemas de atención dispersa, y si yo me siento en una banca más atrás, cualquier movimiento me distrae. Entonces yo no quería primero distraerme yo, y no quería que ellos tampoco se distrajeran, sino que siempre tuvieran el altar enfrente, al Padre enfrente, al Señor en la cruz enfrente. Y pienso que eso los inició en su fe, y teníamos una costumbre muy bonita, y era que
todos los domingos hacíamos un grupo de oración con ellos en la casa. Salíamos de misa, llegábamos a la casa, almorzábamos algo y rezábamos el rosario juntos, hacíamos un grupito de oración, rezábamos la vida de un santo, todos los días, eso sí lo hacíamos, todos los días la vida de un santo, y los poníamos a que nos contestaran. ¿Y qué piensas tú del evangelio de hoy? ¿Cómo fue la homilía del Padre? Para que ellos tuvieran que tener la atención puesta en lo que estaba pasando dentro de la misa, porque sabían que iba a haber como un pequeño test después de eso, entonces siempre estaban como muy pendientes, y tú sabes cómo son los niños, Sí. el que primero conteste, el que más puntos lleve, porque les dábamos punticos para que ellos tuvieran una calificación y después tuvieran un pequeño premio por haber estado atentos. Y sí, los llevamos siempre en peregrinaje a los santuarios, visitamos, como vivimos en varios países, tuvimos la ventaja de ir a todos los santuarios de esos países. En Argentina estuvimos en la Virgen de Salta, en Luján, en Venezuela estuvimos. San Nicolás. Bueno, también en San Nicolás, en Argentina, en Venezuela estuvimos en Betania, en Coromoto, bueno, y así, y en cada parte porque tuvimos también la oportunidad por el trabajo de mi esposo, que trabajaba para una empresa francesa, de viajar mucho a Europa, entonces nos lo llevábamos también y fuimos al Sacré Heart en París y fuimos a la Medalla Milagrosa en la Rue de Bac de París con ellos, y entonces, y otra de las cosas era que siempre hospedábamos sacerdotes en nuestra casa o peregrinos, siempre nuestra casa estuvo abierta y entonces ellos siempre tenían la presencia de los sacerdotes en nuestra casa. Yo creo que eso hace que una familia ayude a que sus hijos crezcan en la fe. Pienso que eso. Y la han sostenido a través de los años. Fíjate que sí. ¿Hubo un momento en tu vida, en tu experiencia de fe con el Señor, que puedas decir fue definitivo? ¿Fue un momento que te marcó en tu experiencia de Dios? Varios, padre. Sí, he tenido varios. Cuando mi hermano mayor murió, fue una de las mejores experiencias de fe que tuve, porque tuve una mamá que estaba tan fuerte en el Señor que ella nos consolaba a nosotros como hijos. Ella era la que nos decía... Esto suena paradójico y te voy a decir por qué, porque es que hay mucha gente que justo por la muerte de un familiar, en vez de acercarse a Dios, se enojan con él. Uh-huh. Y se llenan de ira y se alejan de Dios y dicen, Dios no existe, es mentira. Suena muy novedoso que sea la muerte de tu hermano mayor lo que te haya acercado más a Dios. Sí. Cuéntanos la historia, por favor. Sí, porque desafortunadamente mi hermano el mayor tuvo problemas con las drogas. Yo creo que por las mismas circunstancias del hogar disfuncional en que vivíamos. Y duró muchos años con ese problema, y en un momento dado tuvo un accidente y murió. Pero gracias a Dios, porque Dios todo lo va preparando. Dios tiene un propósito en todo. Mi mami ya había entrado a la renovación carismática. Mi mamá lo había llevado a los grupos de oración. Mi hermano había recibido a Cristo como su Salvador. Entonces ella tenía esa esperanza de fe de que él murió en Cristo, de que él, a pesar de las circunstancias, ella tenía o tiene y sigue teniendo esa esperanza, y como la tenemos todos, de que mi hermano está en el cielo esperándonos, y verla tan fuerte, porque todos estábamos derrumbados y mi mamá era la que nos decía: ánimo, Dios está más vivo que nunca, tu hermano está en el cielo, no pierdan la esperanza. O sea, y eso yo decía, wow, o sea, mi mamá fue la que nos inyectó esa fe de una manera tan increíble, que hoy te puedo decir que no solo mis hijos, sino mis hermanos, los hijos de mis hermanos, mis sobrinos, todos estamos en ese camino desde que mi mamá nos metió ahí en ese camino con ella, porque ella era como la mamá con sus pollitos. Ella sí se convirtió, mis hijos tienen que estar conmigo en esta fe, y ella no descuidó. Y es la hora que mi mamá todavía está detrás. Fueron a una misa, rezaron el rosario, hicieron la oración ella está pendiente de todos. Sí, fue un momento para verificar que la experiencia de fe de tu mamá era verdadera. Era verdadera. Y era una fuerza importante en su vida. Total. Porque es un momento de devastación para una madre, y sin embargo tuvo esa fortaleza de vivirlo en el amor de Dios. Uh-huh.
Ella fue la que nos hizo hacer la novena a todos. Ella era la que nos juntaba en su casa para rezar la novena los 9 días de la muerte de mi hermano. Ella es la que, sí, ella ha sido nuestra guía realmente en la fe. Esa fortaleza que ella ha tenido, y ella no se separa un segundo de Dios. Bien, ¿y de qué forma mantienes tu fe viva a diario? Bueno, Dios nos ha ido conduciendo a través de la historia de nuestro matrimonio. Como te conté, vivimos en diferentes países y una vez llegamos a vivir a Venezuela, lo primero que fuimos fue a buscar una iglesia, Sí. la más cercana. Y en esa iglesia nos hicimos candidatos para lo que necesitaran. O sea, padre, ¿qué necesitan? Aquí estamos. Entonces necesitaban lectores. Yo me metí a ser lectora de la iglesia. ¿Qué parroquia era? En la Sagrada Familia de Nazaret del Opus Dei. Pedro también empezó también a colaborar, recogiendo la limosna, las ofrendas. Y bueno, después llegamos a Argentina. También lo inmediato que hicimos fue buscar la iglesia más cercana, que era Santa Rita. Y allá llegamos y pues como hemos tenido una buena preparación durante los años que hemos estado casados, porque hemos estado haciendo seminarios en el Espíritu, bueno, tantos cursos que hemos hecho con diferentes sacerdotes, yo creo que el Señor nos estaba preparando para el momento de llegar a Dallas, Texas, y en Dallas pusimos a nuestros hijos en la preparación para hacer la confirmación. Y estando en esa preparación, no sé, alguien de los organizadores como que se dio cuenta de que yo era una persona preparada para poder ayudar dentro de ese ministerio de RICA. El rito de iniciación católica para adultos. Exacto. Y pues me preguntaron si yo quería dar algún tema en la próxima preparación del año siguiente, por decirte. Y yo pues sí, y ahí mismo dije sí. Y empecé yo. A los 2 años se involucró mi esposo también y duramos 12 años en ese ministerio, de los cuales los últimos 10 fuimos los coordinadores de ese programa. ¿Qué pasa con tu fe al encontrarte dándola a otros? Uy, pues es que ellos eran los que me llenaban a mí, porque tal vez uno con el pasar del tiempo uno piensa que todas las cosas ya están hechas y dadas, que uno ya dio hasta lo que dio y que de ahí ya viene solo recibir y recibir las gracias, pero resulta que cuando uno ve esas personas con esa sed y esa hambre de Dios, además que eran los adultos, porque preparábamos era a los adultos, no a los niños, y encontrar fe en los adultos es más difícil. Encontrar la razón de la fe, la verdad, a entender, a entrar en el misterio. En el misterio y ver después que reciben los sacramentos, sea el que se hayan acercado, porque unos recibían el bautismo, otros la confirmación, otros solo necesitaban el matrimonio. Seguir viéndolos con esas ganas de servirle a Dios en la iglesia, y muchos de ellos hoy en día son servidores en la iglesia. ¿Algún testimonio en particular que recuerdes que te haya impactado? Uy, sí, varios. Me acuerdo mucho de un señor que hoy en día es mi ahijado, porque pues tengo, te digo, en la iglesia de Santa Ana por lo menos unos 16 ahijados, que a veces no tienen parientes aquí, entonces les servíamos nosotros de padrinos. Y uno de ellos se casó con su esposa, ya el señor tenía, o sea, vivían muchos años juntos sin casarse, y su esposa tenía cáncer. Y él decide casarse con ella, ella ya estaba casi que por morirse, y se casa con ella y ella se muere como a los 2 meses de haberse casado, pero esa fe de él de poderle servir a su esposa hasta el final, porque sabía que el sacramento era hasta que la muerte los separara, pero él iba a dar lo mejor de él para esta casi moribunda esposa, y yo verla a ella también en su cama, en su lecho de muerte, porque ella duró, después de los sacramentos, casi acostada todo el tiempo. Íbamos, le llevábamos los sacramentos, orábamos con ella, seguíamos como en esa unión con Dios, con ella, y ella murió tan feliz. Wow. Entonces es como que de las cosas que me ha marcado, uno de los tantos, porque no los recuerdo todos, pero ese me marcó muchísimo.
Y hoy en día es Francisco, mi ahijado, y me llama a contarme, a decirme cómo están sus nietos, cómo están sus hijos. Se mudó, pero y ahora está en otra parroquia, pero seguimos en contacto y él sigue en su fe muy lindo. Los amigos que se consiguen a través de la fe, de verdad, Son los mejores. son sí. Para Sí, toda la vida. y son para toda la vida. Y son incondicionales. Sí, están en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Yo digo que esa es la hermosura de tener comunidad. Ujú. Y como tú me estabas preguntando, nosotros después de Rica, ya yo creo que uno tiene que darle la posta a otros para que vengan, los que vienen detrás aprendan y sigan y reciban también. Decidimos que ya era nuestro tiempo de dejar Rica y nos vino Dios con una oportunidad muy linda que se llaman los equipos de Nuestra Señora. Los equipos de Nuestra Señora, sí. Team of Our Lady, yes. Es un grupo en la iglesia fundado por un padre francés. Es exacto, es un movimiento que nació en Francia por el padre Henri Caffarel, un padre que sintió la necesidad, ya que varias parejas llegaban a contarle sus problemas. Pero él les daba el consejo y ahí quedaba y ya. Pero un día, al ver que habían tantos matrimonios en crisis, dijo, pues, ¿por qué no montamos el movimiento? Y agarró las 4 o 6 parejitas que tenía más fieles dentro de la iglesia, matrimonios, y empezó ahí. 4 o 6 parejitas reuniéndose cada 8 días a hacer un tema y a reflexionar sobre cosas que les pasaban y él a darles una guía espiritual. Y de esto nació este movimiento que ya lleva 83 años. Uh-huh. Y consiste en eso, en ayudarnos a caminar como esposos y como familia en la fe y no descuidar nuestras parejas, no descuidar nuestros hijos en la fe. Y esto ayuda a que pues, los problemas se hagan más livianos, las crisis de los matrimonios se superen. ¿Cuántos años llevan ustedes en los equipos de Nuestra Señora? Este año cumplimos 10 años, padre. Ajá. ¿Y qué ha producido esa experiencia en su vida como matrimonio? Y pues, en la familia. No, es que es un antes y un después. A pesar de que nunca, como te decía, hemos tenido un buen matrimonio con mi esposo, una de las cosas que se nos dificultaba era un poco la comunicación. Porque uno da por hecho que la persona ya sabe que tú la amas o que te ama o que con una mirada ya es perdóname, pero pues no lo hablas, no lo dices. Esto nos ha ayudado a tener una dinámica más fluida en nuestro matrimonio, a poder sentarnos a hablar de las cosas que nos afectan y de las cosas que nos favorecen. Uh-huh. Porque en este movimiento hay una dinámica y es que tienes que sentarte una vez al mes con tu pareja a orar, a agarrarte de las manos y a poderte decir en tu cara las cosas lindas y las cosas no tan lindas que te han pasado en el mes con tu pareja. Wow, es un ejercicio intenso. Es un ejercicio intenso de aceptación, de perdón, de cambio, de querer ser mejor, la versión mejor de ti mismo. Y pues esto nos ha ayudado también a poderles dar un poco de guía a nuestros hijos para que ellos también tengan matrimonios saludables y sanos, ¿no? Creo que esa es la parte que más nos ha ayudado a nosotros. ¿Qué rol tienen ustedes dentro del movimiento? En este momento somos la pareja sector, es decir, que nosotros manejamos todas las parejas que existen en Dallas, en el sector de Dallas, Texas. Uh-huh. Y nuestra misión es coordinar que las parejas responsables de cada equipo que tiene, o sea, cada pareja responsable tiene la misión de hacer la dinámica de su propio equipo. Nosotros manejamos toda la comunicación entre las parejas responsables y nosotros y hacemos los retiros anuales, traemos todo lo que son los materiales de estudio porque nosotros tenemos que hacer una tarea mensual en pareja para cuando nos reunamos en esa reunión de equipo poder compartir todos esa tarea, hacer meditación sobre la palabra del Señor, sobre la tarea que nos tocó, compartimos un almuerzo o una cena o un desayuno juntos, hablamos de las altas y bajas de nuestro mes y todos nos vamos rotando y todos nos escuchamos y todos oramos los unos por los otros, por las cosas lindas y las no tan lindas que nos pasan durante el mes. ¿Cuántas parejas conforman un equipo? Mínimo tienen que ser 4, máximo 7. Uh-huh.
Ese es el número indicado. Si hay menos de 4 parejas, no puede haber equipo. Se acaba. La iglesia ha reconocido este movimiento. De hecho, el padre Cafarel está en vía a ser beatificado. Canonizado, ya está beatificado. Ya es beato. Ya es beato. Ah, qué bien. Estamos orando por su pronta canonización. Uh-huh. Y tenemos toda la bendición del Papa Francisco, del Papa Juan Pablo II. O sea, todos los papas nos han dado su bendición y nosotros somos parte de la iglesia. Es un movimiento reconocido por la iglesia. ¿Cuáles son los frutos de los equipos de Nuestra Señora en las familias? Crear familias santas. Yo creo que ese es el fruto, porque nosotros estuvimos, por ejemplo, el año pasado cada 5 años hay un encuentro mundial y éramos más de 10,000 parejas. Wow. Y más de 500 sacerdotes oficiando la Santa Misa. Todos los días había misa, el congreso dura más o menos 5 días. Y uno se da cuenta de los testimonios que dan las parejas, unos muy lindos, otros muy tristes, otros muy alegres, otros, hay de todos los testimonios, pero todos se tratan de la conversión, realmente. Y esas parejas cuentan cómo, por ejemplo, la última vez estuvimos en uno de los testimonios, era desde Ucrania. Esa pareja no pudo viajar por la guerra, pero ellos desde la pantalla nos hablaban a todos los que estábamos en el congreso diciendo cómo viven su fe en medio de la guerra. Sí. Y uno que lo tiene todo, uno que estaba con salud, con paz, con libertad, con todo, y uno le cuesta tanto vivir su fe. Y esta gente que tiene que estar escondida, oyendo las bombas, metiéndose en un refugio todos los días, y son de una fidelidad, Padre, que uno dice, es que Dios es inmensamente bueno. Son testimonios muy enriquecedores. Desde esta perspectiva, ¿cómo ves tú el futuro de la Iglesia Católica en el mundo? Con mucha esperanza. Con mucha esperanza, porque uno dice, bueno, la fe se está perdiendo, pero no se está perdiendo, al contrario, la fe está renaciendo nuevamente y uno se da cuenta con la cantidad de nuevos bautismos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos nomás, como han crecido los bautismos de los mismos protestantes también que se vienen a nuestra iglesia porque ven que ahí está la verdad de la iglesia. Sí. Y que es la iglesia la única y la verdadera. Y también veo que la esperanza que nuestra Madre Santísima nos da, porque nosotros somos esos discípulos de ella, nosotros somos ese ejército que ella está creando para el triunfo de su corazón inmaculado. Y entonces poderle servir a ella es lo que más me llena. O sea, es como que... Servir a María. Uh-huh. Y eso confunde muchas personas. ¿Cómo así servir a María? Pero si seguimos es a Cristo. Porque es que así como cuando Jesús vino a través de María, Él va a venir por segunda vez también a través de María. Y por eso ya está armando ese ejército celestial en la tierra para que podamos recibir a su Hijo en la segunda venida que Él va a venir. San Luis Griñón María de Montfort siempre hablaba de que a Cristo se llega a través de María. Y uno de sus pasajes favoritos era la intercesión de María en las bodas de Caná. Uh-huh. Que María les decía a los servidores, hagan lo que les diga. Uh-huh. Y es lo que tenemos que hacer. Y es lo que nosotros creemos, sí, finalmente, que total. María siempre nos lleva a Jesús en todas las acciones. En todo. Sigue resonando en nuestro corazón ese hágase. Uh-huh. Sí, ese fiat que ella dio. Y gracias. Bueno, hace 2 días se celebró la Anunciación. Sí. Y es un misterio tan lindo porque si no es por ese sí voluntario de María, nosotros no hubiéramos podido ser salvados porque ella fue la que dio ese sí para que Jesús se encarnara en su vientre y pudiera venir al mundo a darnos su sangre, su vida entera para salvarnos y reconciliarnos otra vez con nuestro Padre. Hay gente que piensa que vivir una vida de fe es una vida sin dolor y sin problemas. ¿Tú qué les dices? Yo creo que los problemas nunca se acaban, Padre, porque pues es que estamos en un valle de lágrimas, así como lo dice la oración. Y Dios nos puso como a los atletas a competir en esta competencia que es la vida. Y como los atletas
tienen los obstáculos que tienen que saltar y vencer y llegar a la meta. Yo hago una analogía con mi conversión y con mi vida de fe tal cual. Todos los días me levanto a una nueva carrera que tengo que llegar a la noche habiéndola podido cumplir de la mejor manera posible. Entonces, sin la ayuda de María, por ejemplo, yo no podría terminar mi carrera completa, porque yo desde que me levanto me encomiendo a nuestra Madre para que ella me deposite en las manos de Jesús y yo poder con confianza decirles: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Pero es porque ella me deposita ahí, porque yo siento que yo estoy en el corazón de Jesús. Y entonces, al transcurrir esa carrera de todos los días, va a llegar el día en que yo le tenga que dar cuentas a Dios de lo que yo logré y lo que hice. Entonces, pienso que es lo que todos deberíamos tratar de vivir, una carrera que va a tener obstáculos, pero que en la mitad está el Señor haciéndonos las hurras, ¿no? Ya puedes, hija, llega, te falta poquito, dale, con ánimo, yo estoy aquí contigo, yo no te dejo sola. Y esos momentos en los cuales las cosas no funcionan, no salen como son, los momentos de infidelidad, de pecado, de ver que no damos la talla, ¿qué nos dices? Uy, es que ahí es donde está la mente y el corazón trabajando, porque, como decía Juan Pablo II, la mente es el aeropuerto del demonio cuando uno la utiliza mal. Entonces, yo soy de las que pienso que cuando un pensamiento negativo llega a tu mente, tú lo tienes que contrarrestar o con una oración o con una frase que vuelva y te conecte con Dios. Y por ejemplo, a mí me pasa, si estoy triste, porque pues uno tiene tristezas, padre, cuando uno tiene hijos o nietos, o se enferma el uno, o pasa algo dentro de la familia, uno siente como que se cayó, o sea, como que necesita otra vez ese ánimo y ese hurra, tú puedes. Y yo pienso que yo soy muy de frases cortas. Esto tiene un nombre, ¿cómo es que se llaman estas frasecitas que uno dice? Por ejemplo, Señor mío, Dios mío. Las jaculatorias. Jaculatorias. Yo soy muy de jaculatorias. Oraciones pequeñas. Oraciones cortitas. Señor mío, Dios mío, yo repito eso muchas veces al día. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Virgencita de Fátima o Virgencita de Guadalupe, ayúdame. Y yo pienso que si uno voltea esas frases que le vienen a la mente de derrota con frases que te llenan el corazón y te dan esperanza, uno sale adelante. La fe para ti es una experiencia verdadera de transformación. Sí, yo soy una antes y otra después de haber conocido a mi Señor. Yo sí creo. Esto para mí es evidente en la amistad que hemos compartido durante todos estos años, pero siempre me gusta preguntarlo, ¿tú eres feliz? Sí, Padre, yo soy feliz, muy feliz. ¿El Señor ha cumplido tu vida? Él no me ha defraudado ni una sola vez, Padre. Que yo oigo a veces personas que dicen: ay, pero a mí no me contesta, yo le pido, todo lo que yo le pido me lo contesta. Tú fuiste partícipe de un milagro que estoy esperando con mi mamá y con su salud, y yo el día anterior había pedido una respuesta de mi Señor y me encontré contigo a través de una llamada y sentí a Dios hablándome a través de esa llamada. Entonces yo siempre tengo esa esperanza, yo creo plenamente en que el Señor no es sordo. Lo que pasa es que Él tiene sus tiempos para cada cosa, pero Él nunca se hace el sordo ni nunca nos desoye. Y tiene sus lenguajes, tiene sus tiempos. Sus tiempos, sí. Qué bueno, Carolina. Un mensaje final para nuestros amigos. Pues mi mensaje es: la perseverancia logra lo que la dicha no alcanza. Que tenemos que perseverar en la oración, en la fe, pedir todos los días fe, que el Señor aumente nuestra fe, porque es el regalo más precioso que tenemos. Y al ser un regalo lo podemos perder. Entonces, una de mis oraciones diarias es: Señor, aumenta mi fe. Que yo crea todos los días más en ti, que yo te sienta cada día más en mi vida para yo poder transmitirle eso a todas las personas que me rodean, porque siempre he pensado que es como cuando uno tira la piedrita al lago y se hacen ondas. Así es la fe. Si uno no la transmite, pues la piedra se va al fondo, pero si tú la tiras con esa
o sea, con esa creencia de que vas a recibir una respuesta de Dios, se va expandiendo tu fe y hace que tu familia, tus amigos, tu barrio, tu país se vaya contagiando de eso, ¿no? Es cierto. Ese sería mi mensaje, Padre. Carolina, muchas gracias. Ay, a ti, Padre, por invitarme. Por tu tiempo, por tu testimonio, por tu alegría y por tu vida. Ay, gracias, Padre. A ti por todo lo que haces por nosotros, por tu amistad. Yo le doy muchas gracias a Dios y pido todos los días por ti. Gracias, Carolina. Y espero que todos ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros este encuentro. Que el Señor siga obrando en sus corazones, que los llene de esperanza y de amor inmenso. Amén, Hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Amén. Que Dios te bendiga igual. Y a todos los que nos escucharon.